Eso era más de la era de la agricultura, ¿no? Cómo se siembra y cómo se cosecha, ya quedó atrás. Enseñar qué se tiene que hacer, qué fórmula, qué hay que memorizar, cuál es la respuesta correcta para responder un examen, también ya quedó en la era industrial. Y entonces yo creo que el aprendizaje por proyectos tiene también que sufrir una evolución y hay que entender mucho más o enseñar más el por qué. Hay que enseñar mucho más quién, o sea, aprender más de las personas, porque hoy pequeños grupos de personas pueden hacer cosas que antes requerían grandes inversiones y tal. Entonces, enseñar el por qué, enseñar el quién y un cómo mucho más digital. Entonces, yo lo traduzco a que si estamos enseñando aprendizaje por proyectos y los proyectos nos ayudan solamente a resolver, vamos a llamar, problemas complicados que se descomponen en sus diferentes áreas y se ven en forma multidisciplinaria, es un buen avance, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque ahora, además de los problemas complicados, tenemos que resolver los problemas complejos. Y los problemas complejos lo que requieren es una red más amplia, es colaboración más diversa, es mirar de forma sistémica y entender desde diferentes contextos e interpretarlos. Entonces yo creo que ahí es donde nos estamos quedando cortos, porque el aprendizaje por proyectos se parece todavía a las materias que estaban atrás y empezaron a romper la barrera de las disciplinas, pero no necesariamente la barrera entre lo complicado y lo complejo, la capacidad de aprender de las personas, de construir redes más diversas, más amplias, para acercarnos a resolver problemas complejos también, ¿no? Exacto, exacto. Marcelo. No, me resuena el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Muchas veces resolvemos en el aula qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, lo vamos a hacer haciendo proyectos, pero no nos desafiamos en el sentido ontológico, ¿no? Del significado de lo que queremos hacer. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos transformar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos impactar? ¿A dónde podemos aportar valor? Me parece que va por ahí lo que decía Fernando. Exacto. Sí, déjame agregar una dimensión más, Mariela, Marcelo, porque cuando yo veo y hablo con escuelas y con universidades de cómo hacen el aprendizaje por proyectos, mucho pasa por el diseño de los equipos de trabajo, de la colaboración. Entonces, ¿qué ocurre? Que seguimos diseñando proyectos en los cuales la colaboración se hace entre amigos, entre personas que pensamos igual, que venimos del mismo entorno, y entonces yo me pregunto, ¿quién nos enseña a colaborar con los diferentes? ¿Por qué no diseñamos equipos entre personas? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una primera concientización de aprender por proyectos, pero los proyectos son de la misma facultad, de la misma materia, de la misma área de conocimiento y con las mismas personas. Y entonces, la siguiente etapa es diseñar proyectos, pero con diversidad, con visiones complementarias. Entonces, vamos a poner a colaborar a los jóvenes de 18 con los jóvenes de 58, vamos a poner a colaborar un entorno social con otro entorno social. Entonces nadie nos enseña a colaborar con los que piensan diferente y entonces salimos a un mundo pensando que colaboramos entre amigos y que todos pensamos igual y todos tenemos la misma edad y venimos del mismo entorno y así, pues sí es más fácil, pero no es más irreal. Entonces, conectar los proyectos con la realidad requiere esta otra mirada, ¿no? Es que justo te iba a preguntar, porque vos muchas veces hablas de esto de el docente tiene que salir de su zona de confort para poder perder el control, ¿sí? Y ganar agilidad. Esta frase que me parece súper interesante, que ¿por qué nos cuesta tanto a los docentes salir de esto, ¿no? De perder el control de lo conocido, de que nos salgamos un poquito de esta zona que nos hace, bueno, lo tradicional o lo que ya sabemos que sale bien. ¿Qué podés aportar con respecto a eso? Y bueno, justamente es esto, en muchos sentidos estamos fomentando ser más ágiles,
estar más vinculados con el mundo real, diseñar experiencias de aprendizaje de otros, pero no queremos perder el control o no nos atrevemos o la regulación no lo permite y entonces es imposible ganar agilidad sin perder el control. Y entonces hoy hay que desarrollar una serie de habilidades para que nuestros estudiantes y nuestros docentes entiendan qué es lo que está pasando en el mundo. Hay que hacerlo basado en señales de lo que viene en el futuro, hay que hacerlo en base a datos, porque entonces hay que pasar de qué es lo que parece que está pasando a qué es lo que realmente está pasando. Ese tipo de aprendizaje ya genera una dificultad y hay que perder el control porque antes el docente sabía lo que estaba pasando y sabía lo que tenía que enseñarle a sus estudiantes. Pero eso ahí no termina la dificultad, ¿no? Ahora la dificultad es qué puede pasar hacia adelante, cómo se va a hacer más complejo, más multidisciplinario, más multidimensional. Y entonces este tema de proyectar qué puede pasar en el futuro nos tiene que llevar entonces a una acción. ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo? ¿Cuál es nuestra agenda de acciones que vamos a tomar? Y antes era más fácil tener el control porque el docente preparaba su clase y decía, en esta semana voy a enseñar esto, la semana siguiente voy a enseñar esto, la semana siguiente hago un examen para todos igual, y eso ya no funciona. Ahí es donde hay que perder el control. Exacto, hay que animarse. Marcelo, y ya después cerramos con la última pregunta. Yo te hago la última por mi parte. A veces escucho como cierta retórica nostálgica de volver a la utilización de los libros de texto y desestimar el uso de algunos dispositivos por el exceso de pantallas, etcétera, etcétera. Imagino tu respuesta, pero me gustaría que fundamentes si este debate, digamos, es un debate absurdo, nostálgico, o si tiene algo de validez en la medida de que ciertos libros de texto pueden colaborar con la mejora de la calidad de la enseñanza en la región. Sí, definitivamente esto tiene sus beneficios en ambas perspectivas. Por naturaleza, el libro de texto, y yo fui presidente de grandes editoriales, el libro de texto no tiene forma de mantenerse al día. Es decir, un libro de texto está diseñado para ser producido, editado, publicado y estudiado en un entorno que no se mueve porque te toma 1, 2 o 3 años en llevarlo. Entonces, sirve para algunos principios de concentración y enganche de los estudiantes. Yo sigo siendo de las personas que les gusta todavía leer libros, pero definitivamente para la enseñanza siempre se va a necesitar una combinación. Y yo no creo que hoy hay un diseño adecuado de qué tipo de libros, para qué tipo de habilidades y con qué tipo de información versus lo que es más dinámico. Yo me refiero, por ejemplo, a lo que pasó en la industria probablemente de las más cognitivas, que es la de consultoría, donde pusieron consultores en las grandes firmas, trabajando unos con inteligencia artificial y otros sin inteligencia artificial, y llegaron a la conclusión de que aquellos que se complementan con la tecnología hacían 12% más actividades, las hacían 25% más rápido y las hacían 40% de mejor calidad. Cuando uno ve eso tan contundente y lo traducimos a un docente, a un estudiante, lo que ocurre es que necesitamos complementar nuestra concentración, nuestra discusión, nuestra producción con la tecnología que hoy está disponible. Y lo cual no significa entonces que hay que erradicar las pantallas y aprender con libros, significa que tenemos que complementarlos. Y eso es un diseño que tiene que ver con el tipo de estudiante, con el tipo de docente, pero yo soy totalmente partidario de decir es que no hay una solución 0 o 100, blanco o negro, sino que hay que hacer un diseño real para el tipo de habilidades. Si vamos a aprender todo con los libros que se publican de texto, vamos a estar aprendiendo
de 2 o 3 años, cuando muy bien, de información que ya está cambiando, ¿no? Claro, desactualizada. Bueno, Fernando, para cerrar, a mí me gustaría que, porque lo que quiero es que le puedas dejar un mensaje a los docentes, directores que también nos siguen y nos acompañan en todos estos momentos de encuentro con profesionales como vos, que es un lujo tenerte acá. Yo te quiero preguntar, porque el año pasado te escuché una charla que me quedé impactada cuando viniste a Buenos Aires y hablaste del impacto de las tres, el número 3. No sé si te acordás de esa charla que diste, que no recuerdo el nombre exacto de cómo le llamabas a esa teoría, si le llegaste a poner un nombre a esa teoría, pero para mí fue clave escucharte y cómo narraste esa situación de cómo podemos dejar bueno, justamente volver a dejar esa huella y cómo podemos desarrollarla en el ecosistema de los estudiantes, docentes, directivos de una institución educativa. Bueno, que vos hablaste de cómo llegar hasta el impacto en la vida, ¿no? De esas personas. Si terminamos con ese mensaje, pero sería feliz. Bueno, primero me sorprende tu capacidad de memoria y de aterrizaje de una cosa que dije ahí, pero efectivamente esa fue una metodología que desarrollamos con McKinsey en el contexto de el estudio que le hice a la UNESCO del futuro de las universidades, y hablábamos de una matriz que se llamó el aprendizaje intencional, que son 3 objetivos Ese. cada 3 meses, acompañándonos de 3 personas. Y eso lo que hace es que cerremos los ciclos de aprendizaje, que dejemos de pensar que es un docente el que puede con todos los estudiantes. A veces esas 3 personas, una nos da estructura, apoyo emocional, otras nos motiva, otras nos acompaña de otra manera, pero entonces la idea de 3 personas rompe con esto de que hay un docente a cargo de un salón. Muchas veces esa persona puede ser un compañero, una compañera, y entonces también rompe con el aprendizaje tan individual, ¿no? Con esta idea de que estamos todos en búsqueda de una gran calificación, pero eso hay que hacerlo en un examen totalmente individual. Se nos prohíbe socializar y colaborar, que es tan importante en la educación. Entonces sí, era eso. Tres Sí. objetivos, 3 meses con 3 personas para empezar a romper esto. Y yo diría que los docentes hoy, los que estoy encontrando que se animan, que son esos que se atreven, pues necesitan un grado de rebeldía, pero rebeldía También. positiva, requieren un grado de audacia, porque se tienen que animar y ir un poco en contra de la ola, pero también tienen que conectar con otras personas. Es decir, el rol docente tampoco es tan individual, tienen que conectar, tienen que ser mucho más abiertos, más curiosos con la tecnología. Entonces, al final, pues estamos hablando de seres humanos que tienen que cambiar el comportamiento, desarrollar nuevos hábitos, pero eso ocurre mucho más en sociedad que en forma individual. Exacto, maravilloso, me encantó, me encantó. Lo tenés que escribir, lo tenés que desarrollar más porque está buenísima esa teoría. Bueno, Fernando, más que agradecidos de que estés acá este ratito que te tomaste y bueno, ya nos vamos a volver a encontrar o acá en Buenos Aires o ojalá algún día por allá, por México y nos vamos a estar encontrando seguramente en otra charla, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Mariela, Marcelo, ha sido un gusto y seguimos cerca. Yo creo que aquí lo bueno es que las fronteras están cada vez más reducidas y podemos compartir de forma mucho más personal. Así que agradezco la oportunidad y espero que esta reflexión haya sido valiosa para tu audiencia. Gracias, Muchas gracias a vos. gracias. Ya vas a ver la nota en revistacolegio.com también. Beso Súper. enorme, que Un termines beso, muy saludos. lindo tu día. Nos estamos Abrazo, viendo. Marcelo. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chau, chau.